Ahora, en estos cambios que se han producido, el papel fundamental no fue de los partidos políticos de izquierda. Antes parecía no concebirse revoluciones sin partidos de izquierda que estuviesen a la vanguardia de los procesos, ¿no? Bueno, así fue en la Revolución Rusa, así fue en la Revolución China. En la Revolución Cubana hubo alguna excepcionalidad en el sentido que el partido que se autodeclaraba la vanguardia de la clase obrera no fue el partido conductor del proceso, fue el movimiento guerrillero 26 de julio, y la habilidad de Fidel fue la de, a pesar de ser la inmensa mayoría del país partidario del movimiento 26 de julio, Fidel se dio cuenta que solo podía mantener su proceso revolucionario en una isla a 200 millas del imperio más grande del mundo si lograba tener la mayor cohesión interna. Y entonces, al triunfar, en lugar de insistir, el 26 de julio triunfó y ustedes, otros, ¿cuáles eran los otros? El Partido Comunista, que se llamaba Partido Socialista, y la juventud universitaria que se había organizado en el movimiento estudiantil revolucionario, bueno, no los trató como aliados pobres, como pequeños partidos, sino que dijo: yo he triunfado y hoy día abandono la camiseta o la bandera del 26 de julio y asumo la bandera de la revolución. Y convocó a todos a trabajar por la revolución. Yo creo que Fidel, tenemos que estudiar cómo él fue construyendo la unidad de las fuerzas de izquierda, que fue todo un proceso que no fue sencillo y que tuvo distintas etapas, ¿no? Y cómo ese pueblo ha logrado sobrevivir a todos los ataques, a todos los bloqueos, a todas las desdichas, a todos los huracanes, porque se ha logrado una unidad fundamental del pueblo, que ya Martí planteaba, ¿no? La unidad de todos los patriotas. Ahí se trata de hacer la unidad de todos los patriotas contra el enemigo que acecha. Pero decíamos que estábamos hablando de los movimientos populares, estábamos hablando de que no eran los partidos los que habían dirigido estos procesos, que estos procesos habían nacido fundamentalmente impulsados por la lucha de los movimientos populares. Y tenemos que estudiar un poco qué eran esos movimientos populares en ese momento en América Latina. No eran los clásicos movimientos, eso es importante, no es el clásico movimiento obrero. De hecho, la clase obrera y el movimiento sindical, obrero e industrial en general en América Latina, se debilitó enormemente con el neoliberalismo. Ustedes saben que la política neoliberal pues lleva a reducir la clase obrera, lleva a concentrar en grandes empresas con muy pocos trabajadores la producción de riqueza del país o de servicios, y por lo tanto los primeros perjudicados por el sistema son los trabajadores. Empieza a reducirse el número de obrero industrial, en general el número de trabajadores que trabajan con una jornada laboral de 8 horas, con seguridad social, etcétera, cada vez más reducido, y empiezan a haber estas subcontrataciones, estas empresas donde contratan a gente solamente con un salario mucho menor que la gran empresa, sin seguridad social, o sea, absolutamente lo que se llama la flexibilidad laboral y la inseguridad en el trabajo de esa gente. Entonces se debilita el movimiento obrero. Por lo tanto, no es el movimiento obrero el que está a la vanguardia de estos procesos como de alguna manera estuvo en otros procesos, ¿no? Los movimientos populares que están detrás de estos auges de la izquierda o de estas llegadas de dirigentes progresistas a los gobiernos en América Latina no son los clásicos movimientos obreros. Ya explicábamos cómo el movimiento obrero se debilitó con el neoliberalismo, ni tampoco el clásico movimiento campesino. ¿Cómo surgieron estos movimientos? Por ejemplo, estos movimientos son movimientos nuevos, movimientos que se hacen en torno, por ejemplo, al tema del agua, al tema del gas, los piqueteros en Argentina cuando hay la gran crisis económica, los pequeños comerciantes, obreros desempleados, jubilados. Bueno, esa es la gente que nunca se había considerado por la izquierda como protagonistas importantes. Sin embargo, aquí pasan a serlo. También los agricultores endeudados en México, los jóvenes
en Chile que sufren las políticas neoliberales en educación, ese movimiento de los pingüinos que fue ejemplar y que sigue siendo un movimiento importante en la actualidad en Chile. Los movimientos ecologistas que en nuestra militancia anterior no existían, hoy día están tomando un peso importante en América Latina justamente por este arrasamiento de nuestras riquezas naturales por el modelo neoliberal. Tenemos el movimiento obrero empieza a renacer, pero no por el lado de la clase obrera industrial clásica, sino por el movimiento obrero precarizado. Es decir, justamente en Chile, por ejemplo, los tipos más combativos son los trabajadores de las empresas subcontratistas, que a pesar de que se supone que son hechas para romper el movimiento obrero y su posibilidad de unidad, sin embargo ellos han buscado cómo articular a todos los trabajadores, por ejemplo, de empresas que instalan otras industrias a lo largo del país, que son móviles y son contratados. Sin embargo, han logrado organizarse. Los mineros, leía yo en Lima, en algunas minas de Perú, pero lo mismo, es decir, está surgiendo una nueva clase obrera. También es importantísimo, ha significado no solo en América Latina, sino que a nivel mundial, el movimiento contra la globalización neoliberal. El Foro Social Mundial, que se inicia en Brasil, o sea, se inicia en nuestro subcontinente americano, ¿no es cierto?, en Brasil, tiene repercusiones muy importantes, se inspira, por supuesto, en la lucha de Seattle y otros lugares, y va creando una conciencia anti-globalización neoliberal. Yo diría, quizás no sea exacto crear conciencia, sino que tomando esas resistencias que se están dando y unificándolas, más bien articulándolas, creando un espacio de encuentro, porque es un movimiento que no pretende ser un partido, el partido contra la globalización, pretende unir a gente que es muy distinta, que tiene muchas contradicciones contra el sistema, y yo creo que el espacio del foro social, lo importante es ese encuentro de muchos, porque aquí quizás me gustaría detenerme en una idea. A veces pensamos que lo más revolucionario es tener consignas revolucionarias. Que si nosotros tenemos una consigna muy revolucionaria y sacamos gente a la calle, eso es mucho más revolucionario que tener una consigna no tan revolucionaria. Por ejemplo, siempre recuerdo el gran dilema que tenían los salvadoreños en el momento de empezar su proceso de pacificación. Cuando tenían que hacer una movilización en San Salvador, ellos discutían, ¿qué consigna adoptamos? ¿Adoptamos la consigna del socialismo? Porque al fin y al cabo, el FMLN quiere construir el socialismo, o la consigna de la paz. Y había los más radicales que se oponían, porque decían, pero la paz es una cosa muy poco definida, etc. Finalmente triunfó la idea de usar la bandera de la paz. ¿Y eso qué produjo? Que la inmensa mayoría de los salvadoreños se sintieron identificados con ese movimiento, tanto los guerrilleros como los no guerrilleros, como la gente que había sufrido la guerra, y fue una gran manifestación. Y un compañero que yo entrevistaba me decía, mira Marta, lo que hace la fuerza, lo que hace la radicalidad de un movimiento, no es la consigna radical, es la unión de gente juntos, todos sintiéndonos una fuerza capaz de hacer cosas porque estamos muchos juntos. O sea que la radicalidad tiene que ver mucho con una capacidad de nuestras conducciones políticas de crear espacios de encuentro con todos aquellos que tienen contradicciones con el enemigo principal. Bueno, me fui yendo, les ponía ese ejemplo porque cuando me acuerdo me parece que es muy útil, ¿no? Porque nuestra izquierda en el pasado, ya que hablamos en la charla pasada de eso, pues era muy de consignas radicales, ¿no? Y entonces el que decía cosas más radicales, ese era el más revolucionario. Y yo creo que realmente hoy al menos el más revolucionario es el capaz de tener esa política amplia de unidad, por supuesto sin perder la brújula, sin perder el objetivo estratégico, pero ser capaz de convocar a muchos. El sectarismo es lo contrario de lo revolucionario, de lo radical, aunque parezca a veces muy lleno de palabras radicales. Y Lenin era uno que decía,
No basta el lenguaje revolucionario. Eso puede ser negativo si no hay una práctica, ¿no?, de la gente. No basta decir palabras bonitas, ¿no? Bueno, yo decía que estos eran movimientos nuevos, lo que no quiere decir de que el movimiento campesino, de alguna manera, que es un viejo movimiento en América Latina, haya tenido también un papel, y movimientos que vienen de luchas anteriores, como es el movimiento indígena. De hecho, el movimiento indígena, yo tuve la ocasión de vivir la experiencia ecuatoriana. En el 91, si no mal recuerdo, cuando estábamos en plena década negra, pues el movimiento indígena en Ecuador fue el que se movilizó contra la privatización del petróleo, contra una serie de cosas. Usó el corte de carreteras, que luego, bueno, usaron los bolivianos, etc. Entonces, había un movimiento indígena que quizás era el único que se movía realmente en aquella época negra, ¿no? Bueno, ese movimiento indígena, campesinos indígenas fundamentalmente, va adquiriendo fuerza en varios países. Y evidentemente que en Bolivia, y yo creo que aún en Ecuador, pues ha constituido la fuerza principal que se mueve, ¿no? Pero también, además de estos movimientos populares, entran también a movilizarse sectores medios. En El Salvador, sí, fundamentalmente en la capital, hubo un movimiento médico muy importante. Y en Argentina, las capas medias, los sectores medios descontentos con la crisis económica, fueron los que emplearon los cacerolazos, ¿no? Salían a tocar cacerola por malestar, y ahí fue en Argentina donde estos movimientos de resistencia pues hicieron caer gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de todos estos movimientos? Yo diría que, en primer lugar, son actores y fuerzas sociales que se constituyen en resistencia al neoliberalismo, como decía, que surgen en el marco de una crisis del sistema. No surgen en los primeros años, que parecía que el neoliberalismo prometía ser una respuesta a los problemas de América Latina, sino que ya transcurrido un cierto tiempo, cuando ya el pueblo se desengaña de las promesas, entonces surgen estos movimientos. Hay una cosa que es fundamental. Todos estos movimientos, si ustedes recuerdan, agua, gas, estudios, etcétera, comercio, créditos, ¿no?, son movimientos que nacen de dinámicas que están presentes en las comunidades. Nosotros siempre antes, nuestras luchas estaban centradas en los centros de trabajo. Estos movimientos como que tienen mucha relación con las comunidades y triunfan. Aún los movimientos sindicales que triunfan, que son pocos, triunfan cuando se salen del estrecho margen del centro de trabajo y se conectan con las comunidades aledañas a la empresa, a la mina, o las comunidades territoriales defendiendo el agua, defendiendo el gas, etcétera, ¿no? Por último, también son movimientos con una exigencia democrática fundamental. Son movimientos que rechazan que el partido llegue allí a dirigirlo. Tienen una clara conciencia de que ellos son los que tienen que dirigir el proceso. Y son movimientos pluralistas. O sea, en ellos caben muchas ideologías. Hay presencia de la teología de la liberación, del nacionalismo, del indigenismo, del marxismo, del anarquismo. Es decir, hay distintas corrientes ideológicas, y todas pues se articulan, no hay problemas, porque cuando se lucha por un objetivo común, ¿no?, y se pone por delante ese objetivo y no las diferencias, evidentemente que se puede construir una fuerza poderosa. El tema del agua, por ejemplo. ¿Qué importa ser cristiano o ser marxista o ser indigenista? El agua es un problema común a todos. Entonces ellos lograron ese tipo de organización que yo creo que es muy importante y que tenemos que aprender de esa capacidad de insertarse en aquello que la gente siente como el elemento de vida fundamental y
bueno, ser como el facilitador de esa lucha. Eso es lo que permitió que los líderes como Evo Morales y otros surgieran a la palestra, porque ellos fueron capaces de entender, de partir de eso que ya Lenin decía, de las necesidades inmediatas de la gente, de los intereses concretos de la gente. Ahora, estos movimientos sociales, justamente por la mala práctica de los partidos de izquierda, que anteriormente y que siguen muchas veces tratando de llegar al movimiento popular, no para ser facilitadores de esos procesos, sino para, digamos, detectar militantes, sacar militantes o imponer líneas, bueno, en un momento hubo un gran rechazo a los partidos políticos y a los políticos en general, un gran escepticismo frente a la política y a los políticos, que estaba dado claramente porque estos dirigentes, estos movimientos veían que la práctica política de los dirigentes de izquierda era muy similar a los de la derecha. ¿Cómo ellos iban a diferenciar si los tipos no cambiaban su vida, si tenían las mismas prácticas politiqueras, si lo que se trataba de hacer política poniendo, digamos, copando cargos y no construyendo movimientos, ¿no? Entonces hubo una gran decepción y por lo tanto también una necesidad de protegerse de que los partidos no llegaran, porque cuando llegaban los partidos muchas veces llegaban a dividir en lugar de a facilitar el proceso, cada uno buscando adeptos o creando pues realmente contradicciones dentro del seno del movimiento. Entonces, en un primer momento yo diría que hubo un proceso de protección, de defensa, pero después los dirigentes más maduros se dieron cuenta de que el triunfo, que la posibilidad de avanzar en el proceso era pues articular partidos de izquierda y movimientos sociales progresistas que querían el cambio. Y ahí es donde viene o una articulación o el caso más ejemplar o más, digamos, es el caso boliviano, donde el movimiento campesino indígena decide que necesita un instrumento político y decide crearlo él. O sea, crear ese instrumento político para pasar de la lucha reivindicativa a la lucha política por la toma del poder. Y gracias a eso es que Evo Morales llega a ser presidente de la República. Porque si se hubiese quedado en la lucha reivindicativa, él era dirigente cocalero, ¿no?, en la reivindicación de la coca, en la lucha contra quienes llegaban para luchar contra la droga, ¿no es cierto?, a destruir toda una cultura ancestral de los indígenas en que la hoja de la coca es hasta un símbolo religioso, porque habría que ver todo lo que significa la coca para la alimentación y para la vida de la gente pobre de Bolivia. Entonces tenemos ahí que fueron madurando los movimientos y fueron acercándose partido político y movimiento, y esa articulación fue la que le dio la victoria en muchos lugares, ¿no? Yo decía en un libro que se llama La izquierda después de Seattle, que era fundamental, o sea que el neoliberalismo había creado condiciones extraordinarias, objetivas, para un gran frente antineoliberal, ¿no? Pero que lo primero que teníamos que hacer era juntar, articular a la izquierda social, estaba pensando yo en los movimientos esto, y la izquierda política, ¿no?, que hasta entonces estaban como cada uno con su discurso y con su cosa por separado, ¿no? Yo creo que los éxitos se han dado cuando se ha logrado esta articulación o cuando los movimientos populares han descubierto que un candidato, que aunque no es pues miembro del movimiento, como creo que fue el caso de Correa en Ecuador, pues es un candidato que representa los intereses de los movimientos sociales de ese país.